El hervidor lo empezó todo. No es necesario que me refieran lo que dijo la señora Peerybingle. Bien sé lo que ocurrió. La señora Peerybingle puede asegurar hasta el fin de los tiempos que no sabría decir cuál de los dos lo empezó todo, pero yo digo que fue el hervidor. Tengo buenos motivos para saberlo. El hervidor lo empezó todo 5 minutos antes, según el pequeño y reluciente reloj holandés que había en un rincón, de que el grillo empezase a cantar. Como si el reloj no hubiese acabado de dar la hora y el pequeño y convulso segador que lo coronaba, sacudiéndose a izquierda y derecha con una guadaña frente a un palacio morisco, no hubiese segado ya medio acre de hierba imaginaria antes de que el grillo se sumara a él. A decir verdad, no soy de natural categórico, todo el mundo lo sabe. De ningún modo pondría mi opinión a la de la señora Peerybingle si no estuviese plenamente seguro de ella. Nada me induciría a hacerlo. Pero se trata de un hecho incuestionable, y el hecho es que el hervidor lo empezó todo al menos 5 minutos antes de que el grillo diese alguna señal de vida. Si me contradicen, defenderé que fueron 10 minutos. Permítanme que les relate con exactitud cómo ocurrió. Debería haber procedido a hacerlo con mi primerísima palabra, salvo por esa sencilla consideración. Si voy a narrar una historia, debo empezar por el principio. ¿Y cómo iba a ser posible empezar por el principio sin empezar por el hervidor? En primer lugar, deben saber que entre el hervidor y el grillo daba la impresión de darse una especie de competición o prueba de habilidad. Y esto fue el motivo de todo y de cómo sucedió. La señora Peerybingle salió al intempestivo anochecer y, chancleteando sobre los adoquines húmedos con unas almadreñas que iban dejando por todo el patio rudimentarias impresiones del primer postulado de Euclides, llenó el hervidor en el aljibe. Ya de vueltas y las almadreñas, lo cual suponía una merma considerable, pues eran altas, y la señora Peerybingle, más bien menuda, puso el hervidor al fuego. Al hacerlo perdió los estribos, o bien no supo dónde los dejó un instante, pues el agua se había apoderado de los dedos de los pies de la señora Peerybingle e incluso salpicado sus piernas. Y cuando nos vanagloriamos, no sin razón, de nuestras piernas y cuidamos particularmente de la pulcritud de las medias que llevamos, esto nos resulta por lo pronto difícil de soportar. Además, el hervidor era enervante y obstinado. En cierta época del año, aunque daría igual, en realidad hay que regresar al maestro, hay que regresar a Dickens. Nadie como él ha contado lo que es vivir la Navidad, en gran parte, como ya nos contó en su día Pablo Vilaboy, porque es el hombre que inventó la Navidad. Tal y como la celebramos, tal y como la sentimos, es a raíz de sus historias centradas en esa época del año, cómo se comenzó a festejar, a celebrar, a vivir de otro modo estas fiestas. Nos hemos centrado hoy en el grillo del hogar, que es precisamente dentro de sus cuentos de Navidad, en este fantástico volumen Reunidos, por cierto, que menos tiene que ver con la Navidad y sobre todo con el sentir religioso. Pero el modo de narrar de Dickens, lo que Dickens quiere contar, lo que Dickens quiere decir, ¿por qué se centra en el hogar? Porque habla de un hervidor, porque habla de lo que da fuego y da calor. Y cómo coge a un, en apariencia, insignificante insecto como el grillo para convertirlo en el corazón de la narración y en el corazón de la historia, en el corazón de un hogar. Pues cómo hace todo eso Dickens, contribuye a que en cierto momento del año crezca la historia, se te quede muy dentro. Y sobre todo lo mejor de Dickens, que jamás tiene moraleja, aunque parezca que la tiene, él lo cuenta de un modo que lo que importa es eso, vivir y sentir esa historia. Y luego cada uno sacará sus conclusiones y querrá imitar a unos personajes o no querrá imitar a otros. El lector siempre es libre. Lo grande es que Dickens siempre está ahí, siempre va a estar ahí y siempre va a resultar moderno, porque era un innovador, era un creador. Ya ven ustedes qué modo de comenzar interpelando al lector, o sea, parece una cosa escrita ahora mismo. Y es ese narrador omnisciente que a veces transmuta en personaje y con el que el lector tiene que sí o sí, porque te sientes desde la primera línea impelido a ello, tienes que establecer comunicación, no queda otra, tienes que leer a Dickens. Saben que aquí le admiramos, le adoramos, creo que es el tercer texto al menos con el que arrancamos un programa del arpa de Becker y a buen seguro no será el último. Vamos a poner de momento aquí a Dickens, pero hoy, querido maestro, tiene usted que compartir escena con muchos libros, con mucha temática, pero nos lo perdonará, porque al fin y al cabo vamos a hablar de historias que llegan al corazón, de historias que tal vez, digo tal vez porque en mi caso no fue así, lo digo brevemente, spoiler, claro, cuando se publica el primer libro de la saga en la que nos vamos a centrar hoy, yo tengo ya 27 años. Y es que además no leo el primer libro en ese momento, lo leo unos años después, cuando empiezan a rodarse las películas. Entonces ya tengo 30, 31. Y aún así, como un niño, me sentí atrapado desde el primer día, me sentí acogido
en las páginas de J.K. Rowling, en esa saga, que es la saga de Harry Potter, en esa primera novela, que es tal vez la que más está dirigida a los niños, porque recuérdenlo siempre, por supuesto que tienen que leer a Harry Potter los niños, por supuesto que lo van a disfrutar y gozar, pero los personajes van creciendo en cada libro y el lector debe ir creciendo en cada libro. No puede el chaval que a la edad de Harry Potter, de Ron o de Hermione lee La Piedra Filosofal irse derechito a los últimos volúmenes. Hay que hacerlo en orden, hay que hacerlo en progresión, paciencia. Todos esperamos el 7º volumen durante años hasta que por fin llegó y completamos la saga. Pero es que hoy tenemos aquí 2 personas que viven, transmiten, conocen y aman esa saga como yo creo que poca gente en el mundo. Es dificilísimo, en el buen sentido, presentarles porque hacen tanto, todo lo hacen tan bien, todo en pro y en por de Harry Potter, que yo no sé casi por dónde comenzar. Bea M. Arranz, bienvenida a El Arpa de Becker. Hola, muchas gracias. Me has emocionado ya con la presentación. Pues para que entonces nos queda jugar al Quidditch, por lo menos. Bueno, un poco cansadas. Sí, verdad, cierto momento. Fernando Vidal, bienvenido a El Arpa de Becker. Muchas gracias, Óscar, un placer estar aquí. Presentación, la mejor presentación ever. Sí. Como digo muchas veces. Se nota dónde estamos, ahí lo ven, Fer es de Gryffindor, según nuestra querida amiga Rocío Aguilar, gran cómplice de este programa, la mejor casa posible del mundo, Sí. aunque creo que Bea no está de acuerdo del todo. Yo soy Slytherin, aunque hoy justo no vengo con las ropas verdes, pero el espíritu va en el corazón. Entonces, yo, de algún modo se estaba dando cuenta, además, nuestros compañeros, yo he venido de Slytherin, ¿no? Bueno, pues representando ya a llevas Slytherin. representación de mi casa, gracias. A mí también me gusta mucho Slytherin, aunque tienda a Gryffindor. Se pueden compartir, ¿no? En el fondo... Ahí hay A un ver. debate muy interesante, ¿eh? Bueno, pues no entremos en el debate Ahí- entonces, porque vamos a hablar de lo que importa, que es lo que vosotros, como digo, hacéis desde que llegaseis a esta saga. Os cautivó, eso no hay que preguntarlo porque es obvio por vuestro trabajo posterior, pero brevemente, ¿cómo llegasteis cada uno a Harry Potter y sobre todo cómo comenzó este magnífico, por decirlo así, proyecto Patronus, que ahora contaremos, tiene muchos capítulos? ¿Empiezas tú o empiezo yo? No, hombre, empiezo yo porque yo creo que la mía es la más dramática, porque yo siempre digo que mi historia con Harry Potter es una historia de traición. Vaya. De traición a mi mejor amigo de cuando teníamos 12 años. Que había salido la primera película ya en VHS. En VHS, ¿vale? Estamos hablando de hace muchos años. Y me la dejaron para verla con mi mejor amigo de la época. Y yo llegué a casa, no había quedado con él hasta la noche y me la puse después de comer y la vi sin él. Y luego, cuando vino a verla conmigo, dije, ¡ay, qué chula está! Pues me ha gustado. Bueno, Esta es una pequeña historia de traición. Y luego sí que ya me embargó la curiosidad y ya dije, pues hay que leer los libros. Nos los mandaban en el instituto. Además, la profesora de lengua castellana nos mandaba los libros de Harry Potter para leer y ya bien. del 1 al 4 del tirón y luego ya esperar. Claro, El 5, claro. el 6 y el 7. Claro, lo que yo contaba, porque cuando llegó la primera película ya había 4 libros, que fue lo bueno que tuvimos algunos ansiosos como yo también, claro. 4 libros de golpe. Vea, en tu caso, ¿a En mi quién caso, traicionaste? ¿Ves? a Slytherin ver. dicen que son los malvados, los perversos, y resulta que tú eres más blanca que él. Yo no traicioné a nadie, mi historia es más benevolente, ¿no? Como he visto que tienes ahí el libro de la Cámara Secreta, a mi hermana Blanca le regalaron el libro de la Cámara Secreta cuando lo lanzó MC, que ni siquiera era Salamandra ¿Es todavía. verdad? ¿Es verdad? Y yo empecé a ver en la televisión que por las fechas debe ser el 4.º libro en Reino Unido, pues había salido a la venta y la gente hacía cola para comprarlo. Entonces a mí me sorprendía cuando pues, yo tenía 12 años ver cómo gente joven hacía cola por un libro, nunca había visto algo así. Entonces me llamó tanto la atención que dije, yo tengo un libro de esos en casa, voy a empezar a leerlo. Después de leer unas cuantas páginas empezaron a decir el año anterior, el primer año, yo decía, ¿qué pasa? Porque en ese libro todavía no estaba el número en el lomo. Como ahora vienen, efectivamente, Claro, vienen ahí viene. del 1 al 7 para que no se Exactamente. pierda nadie. Entonces yo no sabía que era el número 2, pero luego no sé si busqué en internet o cómo fue que me enteré que era el segundo. Y fui a mi padre, por favor, papá, cómprame el 1 porque esto me llama la atención y quiero seguir. Me leería un capítulo, 2 no más, y me lo compró y a partir de ahí fue el año 2000.
Entonces, bueno, 2001, porque Sí, salió la película en el 2001, 2001, sí. y yo me lo empecé a leer justo en agosto de 2001, y al poco tiempo me enteré de que iba a ver la película, pero yo empecé con los libros. Muy bien, aunque tú eres de las auténticas, por así decirlo, que luego algunos, yo también lo he confesado, llegué a los libros por las películas. Efectivamente. Porque fue cuando eso, sabían que iban a rodar una película, se anunció tanto la Warner, todo, y hombre, conocía, como dices tú, el fenómeno, pero sin haberle prestado mucha atención. Claro. También porque equivocadamente creía que era algo muy para niños, entonces no dices, pues no me meto en ello, que lo lean los niños, pero claro, ya la película, el lanzamiento, el todo, y había gente que empezaba a decirte, oye, que ya el tercero y el cuarto no son tan para niños, entonces ya dije, 4 de tirón, las películas y todo lo que ha venido detrás. Y ahora, como digo, porque además es que mucha gente, seguro que muchos que nos estén viendo ahora por televisión o a través de internet, os conocen por vuestra página de Facebook, de Instagram, llamada Proyecto Patronus, que está aquí, además, este Proyecto Patronus, que no sé si fue el origen de todo, si no me explicáis un poco cómo empezó a fraguarse vuestra historia ya leyenda y legendaria, por supuesto, con Harry Potter. Todavía queda mucho camino. Facebook tenemos también, lo que pasa es que está un poco más abandonado, realmente nos hemos centrado más ahora en Instagram, TikTok. Y además se ha notado la edad, ¿ves? Porque me ha salido Facebook como algo natural, aunque yo también esté en Instagram, hay que decirlo. Pues si quieres contar cómo nació. Que Sí, porque esto, o sea, el nombre Proyecto Patronus es el nombre que le dimos al proyecto, nunca mejor dicho, de hacer un documental sobre la influencia de la saga de Harry Potter en gente como nosotros, ¿no? Que habíamos crecido con el personaje a la par de la edad más o menos. Yo decía, claro, con algunos saltos. Tiempo, claro. Eso es. Entonces, lo que es la idea de hacer este documental me surge a mí el 12 de julio de 2014 en un evento que se hizo aquí en Madrid, de decir, bueno, esto viene de que yo estudié cine esos 2 años anteriores, además cerquita de aquí, de donde estamos grabando, y me vino la idea de decir, pues, no sé, voy a hacer yo algo, ¿no? No voy a esperar a que vengan mis cosas porque no van a venir sin más. Y surgió la idea de decir, ay, pues, yo estaba con un grupo de amigos y todos los conocí a raíz de gustarnos Harry Potter. Y hacía 2 años yo no conocía a nadie de ese grupo, era como, ¿cómo hemos llegado aquí? Esa fue la pregunta que lo desató todo. ¿Cómo hemos llegado aquí? Claro. Y mi mente se encendió y dijo, pues vamos a hacer un documental. Y justo el día de antes había conocido a Bea. Y luego de conocernos un mes a lo mejor como mucho, porque esto... Bueno, sí, yo creo que me ha pasado un mes cuando le dije, oye, ¿te quieres unir a esta idea loca que he tenido? Y lo montamos como sea. Y después de unos meses de trabajo y tal, pues lo empezamos a grabar, a entrevistar gente, y 2 años después de empezar es cuando vio la luz. O sea... Son 2 años de trabajo. Se ha ido fraguando como debe, porque digo, es lo primero que hay que destacar de vosotros, eso, el trabajo, la implicación, el esfuerzo, o sea que más allá de que es algo que obviamente os divierte, la saga, como os gusta, os cautiva y demás, pero es una cosa que se lo toma uno en serio. Precisamente un poco, vea eso como me ha gustado mucho lo que ha dicho Fer, porque yo casi cuando leo cada libro, cuando luego pienso en cada libro, sea de Harry Potter o de la temática que sea, siempre pienso eso, ¿cómo he llegado a este libro y cómo el libro ha entrado en mi vida? ¿Cómo el libro me ha transformado? Y es cierto que los que empezamos en la saga más pronto, más tarde, más rápido, más lento, tomo a tomo, 4 de golpe, es que, aunque a quien le parece un poco ridículo, es verdad que es que esta saga te cambia. Sí, efectivamente. Te transforma el modo de ver el mundo. Si es que lo fuerte es que yo hoy en día, si pienso en mi vida, pienso en mí misma, no concibo mi vida sin Harry Potter. O sea, suena como muy fuerte, pero es que es verdad. O sea, yo creo que no hay día a lo largo de mi vida que no piense en Harry Potter un momento. Bueno, a ver, teniendo las redes sociales es más fácil pensar, pero aún así, antes incluso de tenerlas, es como algo muy... de mi día a día, porque yo qué sé, si salía un libro, una película, lo que fuera, yo siempre miraba noticias, buscaba en internet, tengo mucha ropa de Harry Potter, aunque hoy justo no llevé, pero tengo mucha ropa, tengo muchas cosas en casa también, entonces es como que todos los días te acuerdas de alguna manera. Ahora nuestro perrito se llama Albus también, así que claro. todos los días le llamamos. Os puedo confesar que el anterior perro de Pablo Vilaboy, al que tuve el placer de tener mucho tiempo cerquita y con nosotros, se llamaba Adobe. Ay. Porque tenía unas orejas. Otro buen nombre. Tenía unas orejas que se movían por sí solas. Vamos a dejar a un lado, con todo mi respeto, J.K. Rowling, esta edición de La Cámara Secreta, que por cierto se le ha robado a Dani, nuestro compañero realizador, que lo está leyendo ahora. Y le digo, déjame para que vean que Harry Potter sigue vivo y hay gente que lo va descubriendo y lo va leyendo, porque hay que poner aquí este libro. Ya sé, Fer, que es como dejarte fuera, claro, de alguna manera, no. Pero Generación Potter
este libro, pero marca lo que queríais y habéis hecho Proyecto Patronus. Hablar de esa generación, por cierto, generación de múltiples edades, realmente. Sabemos de una generación Potter, yo soy generación Potter, como vosotros, como gente que ha venido después, como Dani, como gente incluso un poco más mayor que yo. Todos los que estamos ahí, estamos en esa generación Potter. Bueno, realmente hay un pequeño matiz, es decir, aunque exista, todos somos fans de Harry Potter, pero la generación Potter original se refiere más a la gente que creció cuando salieron los libros y fue esperando cada libro, porque es como ese fenómeno de ese momento no se va a repetir nunca, porque lo que decimos muchas veces, ahora viene alguien, coge los libros y los tiene todos y se los puede leer en unos días todos seguidos. Ese matiz de esperas a la salida de cada libro, más o menos, a lo mejor cuando empiezas ya hay 3 o 4 o 5 en el mercado, pero esas esperas con los libros, con las películas, ese fenómeno. El sexto y el séptimo se hizo eterna la espera. Coincido contigo. Yo me acuerdo sobre todo del quinto, no sé por qué, del cuarto al quinto, recuerdo, bueno, además es verdad de que se tardó más en publicar, pero recuerdo una espera interminable. O sea, de verdad, horrible. Y entonces, pero llegó Generación Potter, que has escrito tú a medias con alguien que no es Fer. Efectivamente, con Saida Herrero, que la conocí a raíz de, bueno, es que Fer y yo tenemos un podcast junto con Saida Herrero y Pablo Begué, y entonces ella la conocí a raíz del documental, que lo pusimos en Valencia. Digamos el nombre del podcast. Patronus Unplugged. Patronus desenchufado, ya saben. Sí. Tal cual. Y seguimos. Ella vino a un evento en Valencia que estaba de voluntaria, ¿no? Si no me equivoco. Y allí nos conoció con el documental y empecé a tener contacto con ella porque a las dos nos interesaba Harry Potter, pero también la parte más académica de Harry Potter y de investigación y tal. Y al tiempo, pues me propuso ella de hacer un libro sobre el fenómeno de Harry Potter en plan de manera completa. Y a mí me gustó mucho porque con el documental de Proyecto Patronus nos centramos más como en el fenómeno fan, y aquí en el libro es como más todo, desde la salida de los libros, las películas, también está la parte fan, pero va también a todo el proceso, desde que Rowling tuvo la idea hasta cómo eligieron a los actores de Harry Potter, hasta el fenómeno hoy en día, de las cosas que se han hecho de fans, fanfilms, el fanfiction, etc. Es que da para mucho y sigue dando, y lo que dará Harry Potter, ¿verdad, Fer? Por eso tenéis un podcast, entre otras cosas, porque hay mucho que seguir contando. Yo creo que no se va a acabar, es algo, siempre lo hablamos, ¿no? Es algo como ha pasado con otras sagas como Star Wars, El Señor de los Anillos. Han creado un pozo ahí que va a estar, no sé, yo creo, cuando ya nosotros no estemos en la faz de la Tierra, otra gente seguirá el legado, ¿no? Por decirlo entre comillas, a lo mejor de esto. Quién sabe si saldrá nuevo material. Y va a estar ahí. O sea, dentro de 40 años, si seguimos aquí, pues diremos, madre mía, qué mayores somos y cuántos años llevamos con esto en nuestra cabeza, ¿no? Es como los que, pues las personas ahora, a lo mejor más de tu generación, que están con Star Wars, que lo han vivido de otra manera, que nosotros no. Nosotros somos de la generación del episodio 1, 2 y 3, claro, que vino después, claro, y ya lo cogimos. Entonces, nosotros somos los de la generación de Harry Potter, dijimos, nosotros éramos enanos cuando salieron las películas en el cine. Teníamos 12 años, 13, 14 años, estábamos en plena adolescencia. Pero mira, hablas de un fenómeno como Star Wars, obviamente, que también eso aúna generaciones, y estamos hablando de otro que, como decíamos lo mismo, es cierto, obviamente, claro, yo quiero estar en casa porque quiero estar en la generación Potter, pero es cierto que asumo que la generación Potter sois los que habéis vivido el nacimiento del mito, incluso cuando no era un mito, claro, cuando llegó aquel libro, que por cierto fue rechazado por muchas editoriales, hay que decirlo antes, o sea, qué poca visión, porque se hizo público un informe de lectura, no diré de qué editorial, donde alguien decía, este libro jamás podrá tener éxito, no gustará a los niños. Pues bueno, gustó a los niños y a los mayores, pero bueno, allá cada uno como lo vea. Pero es verdad, como decías, Fer, que más allá de gustos es indiscutible lo que Harry Potter ha supuesto, o digamos, está suponiendo, porque sigue, porque además yo creo que qué bien da los siguientes pasos J.K. Rowling, ¿no? Cierra una saga, hace un séptimo libro como prometió, que completa todo, pero luego pueden aparecer secuelas cinematográficas, precuelas como Los Animales Fantásticos, que confieso, soy también hiper mega super fan, pero es que luego está cómo completo la saga con 2 obras de teatro, que son una realmente, pero bueno, en 2 partes, absolutamente magistrales. O sea, es que bien, o sea, no decepciona, no defrauda, ¿no? Pues lo de la obra de teatro es una cosa que cuando salió el libro, el libreto con la obra de teatro, mucha gente salió muy decepcionada realmente, porque pues mucha gente dice que era como un fanfiction, porque es verdad que cambia muchas cosas, pero también te digo una cosa, todo el mundo que la ha visto
dice que es lo mejor que ha visto en su vida. Entre ellos, nosotros. O sea, es verdad que cuando yo la leí, yo la disfruté mucho porque volver a ver a los personajes de Harry Potter que yo, pues al final yo, aunque sé que son ficticios, yo les quiero mucho. A Harry, a Ron, a Hermione, a Draco. Pues lo que decía yo con Sí. Dickens, se mete dentro de ti sí. ese personaje es para ti toda la vida, va contigo, claro. Eso es. Y entonces yo lo disfruté mucho, aunque sé que había cosas que decía, bueno, que si el tema, no voy a spoilerizar, ¿vale? Pero el tema giratiempos, había cosas ahí, pero luego es que verla es que es increíble. Es que para mí es más increíble que las películas. O sea... Claro, porque es la magia del teatro, la verdad del teatro. Ahí no hay trucos. Hay muchos trucos, pero no importan porque están ahí. Pero son de verdad. Es ver la magia en directo. O sea, tú que has estado hace poco, sí. Nosotros ya hace un poco más de tiempo que hemos estado, pero es que a mí no se me olvida la sensación de la piel de gallina en cierto momento. Decir, pero si lo estoy viendo de verdad encima del escenario, ¿cómo están haciendo eso? O sea, y luego además lo que dice Bea, yo también había leído, habíamos leído Pablo Vilaboy y yo la obra de teatro antes de ir a verla en Londres. Entonces ya también la haces en tu cabeza y cuando has visto mucho teatro en Londres también pues te dirás, ay, lo harán de tal modo, de cuál modo. Te sorprende. Da igual que lo sepas, ¿verdad? Da igual que sepas lo que viene a continuación. Lo hacen de un modo que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible hacerlo encima de un escenario? Exacto. O sea, nosotros salimos con la cabeza loca. Girando como el tiempo, ¿no? Sí. Sí, De hecho, ya que has dicho lo de las dos partes, cuando terminó la primera, yo, bueno, además de que yo lloré muchísimo, salí con una emoción... No haremos spoiler, pero es que es el final, claro. Madre mía, pero salí con la emoción no solamente de lo que estaba pasando, sino de lo que estaba sintiendo, de Claro. estoy viendo esto en directo. Y no puedo creer que esté aquí después de años, que me hubiera gustado verla antes. De hecho, íbamos a haber ido antes de la pandemia a verla, pero pues llegó la cuarentena y nos lo chafó. Y fue, o sea, la sensación esa es que todavía tengo como el nervio dentro del recuerdo de increíble. O sea, increíble. De hecho, que tenemos ganas de verla otra vez. ¿Y cómo pensáis el presente / futuro del podcast de Harry Potter, de la saga? ¿Qué podéis decir? Pues ahora mismo estamos pues en redes sociales, Instagram, TikTok principalmente, haciendo contenido y compartiendo esas curiosidades, esa magia, ¿no? Que queda ahí que la gente a lo mejor a primera vista no la ve, ¿no? Y con el podcast, pues cada 15 días vamos sacando un programa en el que nos explayamos mucho tiempo. No tenemos como un horizonte, ¿no? O sea, pues nosotros tenemos historias para hablar hasta que... Y cuando se nos vayan a acabar... Es que no se pueden acabar, porque ya habrá salido otra cosa y vamos empalmando información. Entonces, a futuro, pues vamos a seguir ahí transmitiendo y compartiendo, ¿no? Todo ese conocimiento y la pasión que nos tiene. La pregunta del $1.000.000, que yo la voy a responder también, ¿eh? Hay que mojarse e implicarse. Solo podéis escoger un personaje de toda la saga. ¿Cuál? Venga, yo digo el primero. Aunque en parte lo he anticipado al decir que aunque el perro era de Pablo. Yo llegué a él después, pero obviamente para mí es Dobby, ese elfo doméstico al que adoro. Pues esta pregunta es muy chunga, ¿eh? Claro, para he mí. dicho que la del $1.000.000, Pero sí. que no lo vamos a pagar, pero podéis contestarla. Si tengo que decir uno, o sea, el primero que me ha venido a la cabeza en cuanto has dicho eso, aunque me duela porque hay otros que se me quedan ahí, es Snape. O sea, es un personaje que me parece de los más complejos de la historia, de los más interesantes, de los más relevantes, a pesar de que sea en la sombra muchas veces. Y yo es verdad que me encanta, es verdad que... Bien escrito es ese personaje. Sí. O sea, que no es un santo, yo no soy de esas personas que dice, oh, maravilloso Snape. No, Snape era un capullito muchas veces, pero es un personaje súper interesante. Y ojalá saber más de él, la verdad. Fer. Yo siempre digo lo mismo también, Snape para mí es el personaje de la saga, ¿sabes? Pero Y como otro. ya lo ha dicho Bea, yo me voy a quedar con el personaje que cuando apareció en la saga me pareció que le dio el toque que le faltaba, que es Luna Lovegood, que además personaje tan bonito. yo la llevo grabada en el... No sé si se verá, pero yo la llevo grabada en el cuerpo. Entonces, Luna Forever, porque para mí Luna, aparte de que me sentí súper identificado con su forma de ver la vida, dije, es que este personaje necesitaba estar en la saga y es maravillosa. O sea... Coincido contigo. Aunque si me centro en las películas, creo que para mí el personaje mejor reflejado, es mi opinión, es la profesora Umbridge. Ese Imelda Staunton, entonces hay que decirlo. Hace mucho la actriz, ¿verdad? Claro. La actriz hace mucho, pero es verdad que es un personaje que lo clavó. O sea, lo clavó. Es que es igual, dijo, es igual que en el igual, sí. ¿Verdad? Igual. O sea, yo cuando la vimos aparecer dijimos, no puede ser verdad. O sea, cómo la han retratado también. Pero bueno, ya sabemos que Imelda Staunton es un nivelazo de actriz, es otro nivel. Es otro nivel, no se puede comparar con Es nada. capaz de hacer de la reina Isabel. O sea,
Y lo que ella quiera. Y lo que ella quiera y lo que le dé. Y lo que ella quiera. Gypsy le vimos hacer nosotros en teatro en Londres, una vez Pablo Vilabo y yo. Pues ahora fuera de cámara, chicos, os voy a contar que yo conocí a Daniel Radcliffe. Pero eso ya fuera de cámara, porque si no se hace muy largo el programa y además así se quedan enganchados para, a lo mejor si luego queréis vosotros lo contéis un día en el podcast, que recordamos es Patronus Unplugged. Sí. Así os Patronus desenchufado. Espero que si van ustedes al perfil de Instagram, a Proyecto Patronus, ahí encuentran todas las referencias, libros, Sí. documental, Todo. nuevo material, todo lo que hay. Todo. Bea, Fer, gracias por vuestra visita. Un placer. Gracias por invitarnos. Gracias por vivir de ese modo los libros, de ese modo las historias, Bueno, es nuestra forma de vivir. que es lo Al que nos final, apasiona también. Es lo que nos apasiona y vivir con una pasión, pues es maravilloso. Sí. Y os cuento que dentro de poco seguiremos hablando, y les cuento a ustedes, de Harry Potter, porque ha publicado recientemente Algaida este libro de mi querida amiga Nerea Riesco, y hablaremos también de Harry Potter. O sea que yo os avisaré para que estéis atentos. También, por supuesto. Vale. Y si tenéis algún matiz, sois los maestros vosotros ahí. Yo lo que digáis, yo pregunto lo que vosotros queráis y no me salgo de nada. Muchísimas gracias, chicos. Andy. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes por haber compartido, como siempre, la magia de las palabras, de las historias, de la lectura. En este caso, la magia indiscutible de las novelas escritas, pensadas, soñadas por J.K. Rowling. La mitología de Harry Potter. Aquí ha estado en el ángulo oscuro del salón al que nos llevamos ahora el arpa, pero saben ustedes que para nuevas lecturas, Parasi regresará en breve. Gracias.